Ujú. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la sesión número 17 del seminario permanente del Grupo Estable en Formación Integral Anáhuac. Agradezco mucho la presencia de quienes hoy nos acompañan en este espacio académico de diálogo y de reflexión interdisciplinaria. La sesión de hoy lleva como título La Guerra Cristera a 100 años y su comprensión desde la formación integral. Se trata de un acontecimiento histórico muy complejo que permite reflexionar sobre distintas dimensiones relacionadas con la verdad, la dignidad de la persona, la responsabilidad, el sentido de la acción humana y la construcción del bien común. Desde el enfoque de formación integral, buscamos aproximarnos a este tema desde una perspectiva académica, ética, humanística, privilegiando el análisis crítico y la comprensión de la complejidad humana presente en estos acontecimientos históricos. Más que centrarnos únicamente en el conflicto en sí mismo, nos interesa reflexionar sobre las preguntas formativas que surgen alrededor de la persona, sus decisiones, sus convicciones y su contexto cultural y social. La dinámica de esta mañana será en formato de panel académico. Cada uno de nuestros invitados abordará una dimensión distinta del tema y posteriormente tendremos un espacio de diálogo y de reflexión conjunta. Antes de comenzar, quisiera invitar a todos, em, quisiera invitar a todos los presentes, todos los asistentes, a que conforme se vayan desarrollando las exposiciones, puedan ir colocando sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones en el chat de Zoom. Y al finalizar la participación de los cuatro panelistas, abriremos un espacio de diálogo y daremos lectura en orden a las intervenciones que vayan surgiendo. Aprovecho también para recordar a nuestros ponentes que contamos con aproximadamente 15 minutos para cada participación, con el fin de poder cuidar los tiempos y favorecer posteriormente al espacio de conversación conjunta. Eh, para comenzar, me da mucho gusto presentar a la doctora Nora Ricalde Alarcón. La doctora Ricalde es doctora en Historia y Arte por la Universidad de Granada, España, y ha desarrollado una amplia trayectoria académica eh, en el estudio de la historia del arte, la historia de la mujer y la cultura virreinal. Fue fundadora y directora del Centro Náhuac de Estudios de la Mujer y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Actualmente es presidenta del Centro de Estudios Históricos y Culturales de la Mujer, AC. La autora Nora Ricalde abordará el tema Revolucionarias de Cristo, el papel de las mujeres. Se me quedó pasmada mi presentación, pero déjenme, dejo de compartir un momento. Mm, a ver.
Está jugando un poco chueco la tecnología. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Eh, Muy bien, ahora sí. Doctora Nora Alcalde. Y entonces la doctora Nora Recalde abordará el tema de Revolucionarias de Cristo, el papel de las mujeres, reflexionando sobre la participación de las mujeres durante la cristiada y las diferentes formas de organización y acción social presentes en este contexto histórico. Adelante, doctora Nora, y gracias por acompañarnos. al contrario, Juan Manuel, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y honrada de esta invitación y de compartir el panel con personas realmente especialistas en el tema de la cristiada. Yo ahorita voy a poner mi presentación y voy a dar una muy pequeña introducción al tema que seguramente pues mis compañeros de panel van a desarrollar muchísimo más ampliamente y a profundidad. A ver, espero que sí se comparta bien. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto, listo. Mm. Bueno, pues este es mi tema, Revolucionarias de Cristo, papel decisivo de las mujeres en la guerra cristera. Como vamos a ver, pues este rol que jugaron las mujeres durante la guerra cristera es muy especial y muy importante, porque ellas realmente tejieron y sostuvieron la estructura de esta guerra de muchas maneras. Aquí está mi bibliografía, estos libros y estos artículos, bueno, los pueden consultar en internet. El de Meyer, bueno, pues obviamente es un clásico, ¿no? Y hay algunos otros, este libro de Monterrubio García, el del Padre Orozco, que está aquí en este panel, Héroes sin Gloria, y bueno, eh, pues se los dejo ahí. También ya Juan Manuel tiene alguna bibliografía que ustedes pueden consultar. Entonces, el tema se va a dividir en estos 5 subtemas. ¿Por qué se dio la guerra cristera? Como digo, pues yo voy a hacer una muy breve introducción para entrar a este tema de por qué las mujeres se involucraron, quiénes eran y de qué forma se involucraron, qué hicieron, para después pasar a las conclusiones. Entonces, brevemente, ¿por qué se da la guerra cristera? Espero que no me juzguen duramente mis compañeros de panel, simplemente es un esbozo. Obviamente, pues la guerra cristera tiene antecedentes en el siglo XIX con todo este tema de liberales contra conservadores, donde el principal asunto que se trataba era la relación de la iglesia con el Estado mexicano, ¿no? En muy distintas formas, ¿no? Y esto es realmente, pues, la disputa sobre esta identidad cultural de México. La Revolución Mexicana, pues, no hizo más que hacer que este tema de liberales contra conservadores y de la disputa sobre la identidad, pues se reafirmara y se hiciera exponencial. Por supuesto, la Constitución de 1917 va a radicalizar este anticlericalismo en varios artículos. Por ejemplo, en el artículo 3, aquí está Venustiano Carranza, quien promulgó esta Constitución del 17. En el artículo 3, pues la educación laica nada más es una selección de artículos, ¿no? En el 5, pues restricciones a órdenes religiosas. Obviamente estos artículos son mucho más amplios. En el 24, limitaciones al culto público. El 27, ya que la iglesia no podía tener propiedades. Y por supuesto en el artículo 130, el Estado por encima de la iglesia, ¿no? Las iglesias sin personalidad jurídica y todo este tema de la Constitución del 17, pues tuvo unas sombras muy largas, ¿no? Hasta ya finales del siglo XX, donde la situación se empezó a regularizar. El detonante de la guerra cristera, de muchas formas, fue la ley Calles, ¿no? Porque para Plutarco Elías Calles, este presidente
la iglesia se convirtió en un obstáculo a este proyecto revolucionario. Recordemos que, bueno, pues la posrevolución va a intentar construir esta identidad nacional, eh, pues basándose en un Estado fuerte, secular, laico y centralizado. Entonces, la ley Calles quería asegurar esta laicidad en México, tener el control sobre la iglesia y las iglesias en general, pero por supuesto la iglesia católica pues era el tema principal. Perdón, voy a quitar mi video porque a ver si lo logro hacer fácilmente. Sí, porque siento que está como haciendo un poco más lento esto. Entonces, perdón. Entonces, la ley Calle sí fue muy radical. En para lograr este control sobre la iglesia, bueno, pues se prohibieron ceremonias públicas fuera de los templos, se prohibió la educación religiosa, pues, de la infancia y, por supuesto, de los jóvenes. Se prohibió el uso de atuendo religioso, los sacerdotes no podían usar pues su traje de sacerdotes, se expropió todavía más los bienes de la iglesia que ya se habían expropiado durante la reforma. Entonces, bueno, esto pues obviamente fue haciendo mucho más difícil esta situación y esta relación de la iglesia con el Estado. Aquí, sin embargo, pues podemos ver la boda de Hortensia Elías Calles, la hija de Plutarco Elías Calles con Fernando Torreblanca en 1922, por la iglesia, por supuesto. Este es Álvaro Obregón, si no me equivoco. Pero bueno, se decían muy laicos, pero pues realmente no lo eran tanto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siente el pueblo? Pues esta idea del gobierno quiere destruir nuestra religión. El catolicismo en México no era ni es algo privado y además era parte de la vida cotidiana, ¿no? Pues todo se hacía a través de los ritos de la Iglesia Católica, bautizos, matrimonios, los ritos de muerte como la extrema unción y los entierros, las fiestas patronales. Entonces, la identidad católica es comunitaria y entonces no solo comunitaria, sino muy personal, muy identitaria y el conflicto pues se vuelve existencial, ¿no? Entonces en 1926 se suspende el culto, en principio en protesta por la ley Calles y por la protección de los fieles. He estado leyendo algunas cosas de Meyer que él mismo se está corrigiendo a sus libros que escribió en los 70s, pero bueno, pues básicamente los obispos suspenden el culto público, algunos estaban de acuerdo y otros no, pero todos firman. El gobierno cierra las iglesias y bueno, pues obviamente las reacciones de los fieles nos hicieron esperar boicots, protestas, firmas. Al principio fue pacífico y finalmente, bueno, al grito de Viva Cristo Rey, pues se detona la lucha armada. Entonces, esto, como les digo, a manera muy breve de introducción, para entrar en este tema de por qué las mujeres se involucraron, podemos entender muy bien con estos antecedentes, porque estas prohibiciones y esta ley Calles y todo este ambiente anticlerical va a tocar el espacio donde las mujeres tenían enorme influencia, es el espacio además íntimo de sus casas, de sus familias. Ellas eran y siguen siendo en gran medida las guardianas de la vida religiosa cotidiana, enseñaban la doctrina en casa, llevaban a la familia a misa, organizaban las fiestas religiosas, pues en cuanto a costumbres y tradiciones, los altares domésticos, el altar de muertos, el altar a la Virgen de los Dolores, transmitían la fe. Entonces, esto fue un ataque directo al centro de la vida de la mujer, de manera personal, de manera familiar, de manera espiritual. ¿Y por qué se involucran? Pues obviamente la fe es un motor real para ellas, ¿no? Esta defensa de su intimidad religiosa, es su identidad esencial, lo que está siendo atacado. Y además, pues las mujeres podían moverse sin sospecha porque eran bastante invisibles, lo han sido a lo largo de la historia. Muchos hombres estaban peleando o estaban muertos y ellas quisieron pelear desde muchas trincheras esta guerra moral y espiritual. La relación de la mujer y lo sagrado es esencial. Entonces la mujer siempre está mucho más en contacto con lo sagrado, no mucho más que los hombres, pero mucho más que muchos sectores de la población. La mujer entiende este tema de lo sagrado simplemente porque es quien da la vida, empezando por ahí, ¿no? Entonces hace real lo que pues está
hace tangible todo lo espiritual, ¿no? La vida y la relación con lo sagrado. Entonces, ¿quiénes eran estas mujeres cristeras? Les digo, pues de una forma muy general. No fue un grupo homogéneo, eh, ni en clase, ni en ocupación, ni en edad. Eran adolescentes, madres, esposas, viudas, campesinas, mujeres urbanas. Y lo que las unía era esta convicción religiosa y comunitaria, esta relación con lo sagrado que ellas querían que se respetara, porque está, como les digo, muy unido a su identidad como mujeres. Entonces, podían ser jóvenes solteras, entre 14 y 25 años, esposas y madres de todas las edades, viudas, mujeres urbanas, educadas, mujeres campesinas, como les digo, pues de todas clases sociales y de todos los lugares, ¿no? De las ciudades, de los pueblos, de la sierra, de las comunidades indígenas. ¿Cómo se involucraron? ¿Qué hicieron? Bueno, pues como les digo, esta invisibilidad de la mujer, esta invisibilidad histórica de la mujer y social, actúa a favor de la guerra, porque esta eficacia de las redes femeninas que actuaron no solamente en la guerra cristera, sino en general, pues en la conquista, en la independencia, en la revolución, depende mucho del silencio, la eficacia de las redes femeninas, del silencio, de la memoria, de la discreción y la intimidad del hogar donde las mujeres se habían manifestado hasta ese momento, pues favorecía la clandestinidad que fue muy importante en estos momentos. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Vamos a ver unas 6 o 7 acciones que determinaron su proceder o que manifestaron su proceder. Bueno, primero pues transportaban parque, municiones, eh, armas, y lo escondían en canastas de comida, en la ropa interior, abajo de sus faldas amplias, en muñecas huecas, en costales de maíz. Todos estos cargamentos aparentemente domésticos, pues estaban guardando armas y realmente al principio pasaron desapercibidas, ¿no? Precisamente por estas tareas cotidianas, ¿no? También fueron mensajeras secretas y hicieron muchas labores de espionaje, porque pues la guerra dependía de la comunicación, todas las guerras dependen en gran parte de la comunicación y en esto las mujeres fueron esenciales por esto, por esta invisibilidad, por esta discreción, ¿no? Transmitían órdenes y movimientos familiares, pero que se los aprendían de memoria. Eh, participaban, bueno, avisaban de redadas, de fechas de ataques, como les digo, pues memorizaban mensajes, hasta cartas enteras cifradas, códigos, nombres falsos. Y esto, pues los soldados federales sospechaban mucho menos de las mujeres jóvenes o de las madres de familia y mucho menos de las viudas o mujeres de mayor edad, ¿no? También organizaban cultos clandestinos, por eso les digo que en los hogares se prestaba muchísimo más para la clandestinidad, rezos colectivos secretos, catecismo clandestino para niños, resguardaban imágenes religiosas, organizaban impartición de sacramentos de manera secreta. Yo me acuerdo que mi abuelita me contó que ella hizo la primera comunión en un sótano. Y bueno, pues así era, ¿no? Todo de manera clandestina, organizado por mujeres. Entonces, estas mujeres estaban sosteniendo la vida espiritual de sus familias, pero también de la comunidad, mientras no estaban las iglesias abiertas. Luego también, ya en las zonas donde se daban los conflictos, en las zonas más rurales, curaban heridos. Mientras los hombres estaban combatiendo, las mujeres sostenían estos hospitales invisibles en casas improvisadas, ¿no? Y mucho usaban estos remedios tradicionales, vendas, todo era improvisado, hierbas medicinales, y hacían funciones muy importantes porque curaban heridas de bala, infecciones, fracturas, pues además en lugares o en ámbitos donde la medicina, pues digamos, reconocida o institucionalizada no tenía acceso, ¿no? Entonces, por esto esta medicina tradicional era tan importante y además también escondían heridos para que se evitaran ejecuciones. Alimentaban tropas, es impresionante porque, bueno, pues sin alimento, obviamente sin abastecimientos, pues el ejército no podía subsistir. Entonces, estas campesinas caminaban kilómetros llevando la alimentación básica de los mexicanos, tortillas, frijoles, carne seca, chiles, tomates, agua, café, lo que necesitaran para subsistir, ¿no? Y esto en ámbitos urbanos, pero perdón, en ámbitos rurales, pero en ámbitos urbanos también había mujeres que estaban actuando y estaban apoyando el movimiento
y lo estaban financiando, ¿no? Organizaban rifas clandestinas, colectas, redes de donativos, compraban armas, recolectaban joyas familiares y las vendían. Entonces, también ponían en juego su patrimonio y su seguridad personal. Algunas sí combatieron directamente con las armas, estas mujeres rurales que se involucraban directamente, muchas campesinas estaban vinculadas a la lucha armada. Y voy a poner brevemente, porque tenemos poco tiempo, algunos ejemplos concretos de mujeres. Luego voy a hablar de algunas asociaciones. Por ejemplo, estas mujeres, Enaida Llerenas, ella era originaria de Colima, y también, pues, como pueden ver, eran mujeres jóvenes, ¿no? Proveían a los cristeros de comida, medicinas, pertrechos, lo que necesitaran. Cayó en una emboscada, fue encerrada en una cárcel local, y por no delatar al movimiento, por no delatar las estrategias, lo que estaban haciendo los suyos, pues fue sádicamente maltratada y murió a los pocos días, ¿no? Esta estratega es una gran estratega, María de la Luz, Luz Larraza de Uribe o María Luis de Uribe, tiene nombres distintos. Tenía un seudónimo, Tesia Richaud. Ella pertenecía a la clase media alta, le llamaron la generala. Ella era la jefa de las brigadas femeninas de Jalisco. Ahorita vamos a hablar de esas brigadas femeninas que fueron poderosísimas, ¿no? Coordinó transporte de parque, movió recursos económicos, entre muchas otras cosas, apoyó espionaje y comunicación en estos años tan complicados del 27 al 29. Esta joven brigadista, María Ernestina Goyás, vean qué jovencita era, también fue una joven vinculada a los círculos urbanos del movimiento cristero. Su seudónimo era Celia Gómez, y también estuvo participando en estos núcleos de organización femenina de la cristiada, coordinando estas células, manejando esta comunicación clandestina. Bueno, podemos ver, como les digo, pues que muchísimas cristeras eran casi adolescentes. María de la Luz Camacho, seguramente han oído hablar de ella, murió en un contexto de violencia anticlerical. La guerra cristera teóricamente había terminado ya, porque ella muere en 1934. Ella no fue brigadista, era una catequista que pertenecía a la Acción Católica de Jóvenes Mexicanos, y a ella estaba defendiendo porque los camisas rojas, estos comunistas, iban a entrar a la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán, y ella pues trató de impedirlo junto con otras personas y la mataron ahí mismo, ¿no? Ella defendió públicamente la fe y la identidad católica. Una religiosa que es Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, ella sí es santa, fue declarada o canonizada santa por San Juan Pablo II en el año 2000. Ella fundó en las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, vivió esta persecución religiosa, y ella tenía un hospital en Guadalajara, el Hospital del Sagrado Corazón, además de haber fundado esta orden. Pero durante la Guerra Cristera, pues tuvo en operación este hospital, apoyando y ayudando a todos los que habían caído, cuidando a los enfermos, a los pobres, a los ancianos. Bueno, pues muy importante Santa María de Jesús Sacramentado Venegas. Y luego las agrupaciones de mujeres, dos muy importantes, las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco de 1927. Estas brigadas, esta organización, la agrupación fue la más importante y la más radical de la cristiada. Las cifras de las mujeres que pertenecían a esta agrupación varían muchísimo, pero se habla que llegan a ser hasta 25,000 mujeres, imagínense, estas mujeres organizadas en una época donde no había WhatsApp, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizaban estas mujeres entre Guadalajara y la Ciudad de México? Casi todas eran solteras, estudiantes, igual pertenecían a núcleos urbanos o a núcleos rurales, y tenían entre 14 y 25 años, ¿no? Esta fue una organización muy importante de inteligencia, usaban seudónimos, células secretas, códigos, compartimentación, para que unas no conocieran quiénes eran las otras, y si alguna llegaba a caer no pudiera denunciar a sus compañeras. Transportaban armas, hacían contrabando de municiones, mensajería, financiamiento, refugio de combatientes, bueno, todo lo que se pudiera necesitar. Imagínense estas 25,000 jóvenes ayudando y apoyando a la guerra cristera. Y luego estaba también la Unión de Damas Católicas Mexicanas, que ya se había fundado desde 1912 en plena revolución, pero que tuvo una acción muy destacada, una agencia muy destacada durante la cristiada. Eran mujeres urbanas de clase media y alta que tenían cierta educación. Esta organización fue muy institucional.
organizaban de manera pues muy eficiente, muy estructurada todas las acciones de apoyo a los cristeros, era un liderazgo femenino muy respetable. ¿Y qué hacían? Pues escondieron sacerdotes, habilitaban casas para misas, sostuvieron catequesis clandestinas, recaudaban dinero, bueno, ya lo vimos un poco anteriormente, pero estas mujeres pues se agruparon también, ¿no? Era una estructura social de apoyo y de apoyo muy importante. Y estas anónimas, que era una forma de participación femenina clandestina, que no pertenecían a una estructura oficial ni a una agrupación, o sea, ni a las brigadas, ni a las damas católicas, pero estaban unidas también trabajando pues por este gran objetivo de apoyo. Eran amas de casa, comerciantes, cocineras, vecinas, igual, escondían sacerdotes, alimentaban tropas, transmitían mensajes, escondían armas, vigilaban movimientos, y seguramente sin estas mujeres anónimas, sin las brigadistas, sin las damas católicas, el movimiento tal vez no hubiera podido sobrevivir, ¿no? Porque estas mujeres anónimas de la cristiada fueron tan importantes, sostuvieron la estructura tan bien, justo porque pasaban inadvertidas, ¿no? Y ese era su trabajo principal. A manera de conclusión, pues la cristiana tuvo santos reconocidos por la iglesia, pero también santos y santas anónimas que la memoria de estas personas pues apenas sobrevive en los recuerdos de sus comunidades, ¿no? No fueron figuras marginales las mujeres, como ya lo acabamos de ver, fueron organizadoras, protectoras, mensajeras, sostenían comunidades enteras y sostenían a la religión en esos momentos en que no se podía exhibir de manera pública, ¿no? Entonces, aunque parecen estar ausentes de la historia, pues realmente la hicieron posible en este caso, ¿no? Eh, Como les decía, pues la participación de las mujeres en la cristiana no fue homogénea. Algunas se integraron a redes clandestinas más organizadas, como las asociaciones de las que ya hablamos, pero otras pues continuaron esta resistencia de manera individual aún después de 1929. Entonces, bueno, pues como vimos, ellas convertían sus casas en refugios, en iglesias particulares, eh, y bueno, pues como les decía, sostuvieron este movimiento porque pues nadie las veía. Entonces, recuperar a estas mujeres cristeras no significa reemplazar una historia por otra, sino comprender que la historia de México también fue hecha por mujeres cuya fe, trabajo y valentía quedaron fuera de los archivos, pero no fuera de la historia y mucho menos de la realización de estos eventos tan importantes, ¿no? Y, como fue mantener la religión viva ante un ataque tan decidido del Estado. Muchas gracias, pues esta es mi aportación. Muchas gracias, doctora Nora Ricalde, por esta valiosa reflexión. Sin duda, la participación de Nora nos ayuda a ampliar esta comprensión del conflicto desde perspectivas que durante mucho tiempo tal vez permanecieron poco visibilizadas, particularmente este papel de las mujeres, las formas en las que participaron dentro de este contexto histórico, y también nos invita a reflexionar sobre la dignidad de la persona, sobre la participación social, sobre la audacia, la valentía, y pues cómo contribuyeron, ¿no? O cómo contribuyen hoy a esta formación de personas en estos grandes valores, ¿no? La valentía, el compromiso, la audacia. eh, y pues muchas gracias, Nora, por tu aportación. Recordarles que les invito a los asistentes a que conforme vayan pasando las exposiciones, puedan ir colocando sus preguntas, comentarios, reflexiones en el chat de este Zoom, para que al finalizar la participación de nuestros cuatro panelistas, abramos el espacio de diálogo y dar lectura en orden a las intervenciones que vayan surgiendo. Eh, Continuando con nuestro panel,
Me da mucho gusto presentar al doctor Manuel Ramos Medina. El doctor Ramos es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Ha desarrollado una amplia labor de investigación sobre el México virreinal, la vida conventual y la historia religiosa de nuestro país, publicando numerosos libros y artículos especializados. En esta ocasión nos compartió una reflexión sobre José León Toral y la Madre Conchita, profundizando en la complejidad de las decisiones personales, la conciencia y la responsabilidad en contextos históricos particularmente delicados. Adelante, doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de participar en este panel y sobre todo con la Universidad Anáhuac. Bueno, antes de empezar, quisiera decirles que yo no soy especialista en la época de los cristeros, ¿sí? Pero los historiadores, que como decía el doctor O'Gorman, a los historiadores nos escogen los muertos y nos escogen para hacer sus vidas. Y eso me tocó a mí, ¿sí? Y por eso lo digo pues hasta con gran orgullo. Yo no sabía quién era José de León Toral. Para mí, ciertamente, bueno, vaya, cuando yo daba clases en preparatoria, hace muchos años, y que me atreví a dar historia de la Revolución Mexicana, pues obviamente había que tocar el tema de la revolución, la posrevolución, el enfrentamiento de la iglesia con el Estado, etcétera. Y hablando de Álvaro Obregón, uno de los alumnos de un colegio que se llamaba el CUDAE, que era un colegio muy interesante porque era colegio de corridos de otras instituciones, o sea, muchachos que no se acomodaban, lo cual lo hacía muy interesante el colegio y un reto para el maestro. Bueno, cuando hablaba yo o mencionaba yo a Obregón, uno de ellos dijo, sí, maestro, aquí está el sobrino del asesino. Ahí me quedé y entonces yo dije, no voy a hacer comentarios. Concluí la clase y me acerqué con el muchacho y le digo, oye, sí, me dijo, era mi tío. Pues a mí me impresionó mucho, ¿verdad? Pero pues ahí lo dejé, dije yo, bueno, qué curioso que me haya tocado. Pasó un año, no terminé de dar clase en el CUDEA porque me fui a España, al archivo de Indias, y con los colegas me invitaron una vez al norte de España, y los españoles, sobre todo en verano, pues son de mucha salida, etcétera, pues nos fuimos a tomar unas copitas, y de repente veo pasar a un muchacho que se parecía mucho al alumno. Y yo dije, no, no puede ser que sea. Bueno, total, para no alargarles, me acerqué a él, los dos dijimos, ¿qué hacemos? Le digo, ¿qué haces tú aquí? No, maestro, ¿qué hace usted aquí? Y le dije, oye, pues nos tenemos que ver, le dije, en México. Bueno, pues eso fue el gancho para que yo tuviera un conocimiento sobre la familia de León Toral, ¿sí? Estando en el centro de estudios, con las facilidades que da la institución y el prestigio de la institución, busqué a la familia, los invité a que conocieran el centro y por ahí me enteré muchísimo de lo que era precisamente la familia León Toral. Nos dieron copias de fotografías del personaje y, cosa curiosa, en la segunda vez que nos encontramos, vino a comer aquí al centro de estudios la hija de León Toral, la religiosa Esperanza de León, ya mayor, ¿verdad? Con la que tuve la oportunidad de platicar, y ella me decía, mira, Manuel, dice, en mi casa no se hablaba del tema. Me dijo, el tema no se tocaba. Fue cuando yo tomé un camión, me dice, en la Ciudad de México, y escuché una conversación de que hablaban de León Toral y que el asesino. Ahí me empecé a enterar de lo que había sido ese episodio de la historia de México y me dediqué, me dice su hija, me dediqué a rescatar la historia de mi papá. Fíjese nada más que curioso, yo digo, cómo en la vida no hay coincidencias, hay formas que nos están hablando para llevar a cabo algo que nos está tocando de fibras muy sensibles. Bueno, para no hacer más el cuento largo, me empecé a interesar en el tema
Y cosa curiosa, fíjense, por eso yo digo, en la historia hay cosas muy interesantes. Ayer me trajo un exalumno mío, Roberto Sánchez, que creo que está conectado, y me dijo, yo sé que usted se interesa por el tema. Me dijo, le traigo este libro, totalmente desconocido para mí, que son las memorias de María de León Toral, la madre de León Toral. Más coincidencias no puede haber. Dije, yo me voy a dedicar más. Bueno, y otra coincidencia que también les quiero yo poner, estando o preparando yo una conferencia que di hace tiempo allá en la Casa de Campo, de repente apareció la fotografía de León Toral. Sí es cierto, yo la tenía, sí, pero ¿por qué apareció? Y dije, no, estas son cosas que van más allá de lo que podamos explicar. Bueno, ¿quién era León Toral? León Toral lo podemos ver desde dos perspectivas a través de la historia. A través de la historia oficial o bien a través de la historia religiosa eclesiástica. Para unos, para los de la historia oficial, fue el asesino del presidente reelecto, que tenía problemas con calles, ¿sí? Y que por lo que yo he estudiado, una de las características o de las causas que lo llevó a León Toral a asesinar al presidente fue porque se iba a reelegir y dijo, este va a seguir exactamente con la tónica del ataque a la iglesia. Una de las causas, según se dice, ¿no? Y por otro lado, la historia eclesiástica, que casi se le puede considerar un mártir, entre comillas, porque ni modo de que un asesino llegue a los altares, ¿verdad? Pero para mucha gente no, para mucha gente dijo, se ofrendó su vida precisamente porque ya México necesitaba una liberación. Así que lo tenemos que ver de esas dos perspectivas para juntarlas y tratar de llegar a conclusiones un poquito más cercanas de quién era León Toral. Era un muchacho de 28, 29 años, sano, le gustaba el deporte, era miembro de un equipo de fútbol junto con Agustín Pro, que fue una de las cosas que le tocó el corazón, que dijo, mataron a mi amigo. Bueno, y eh, profesor de dibujo, un dibujante extraordinario a juzgar por lo que nos ha quedado precisamente de eh, pues de su profesión, un excelente dibujante que quería ser pintor, él quería llevar a cabo su carrera de pintor, casado con dos hijos, esperando el otro, miembro de una clase media alta de la Ciudad de México. En un artículo que publiqué hace ya unos años, me había enterado por el periódico que ese año de 1928 su familia había ganado un premio con la suscripción de uno de los periódicos más importantes del país y se había sacado un automóvil último modelo. ¿De qué nos habla esto? Pues que era una familia, pues realmente con posibilidades económicas, pero también con inquietos por la lectura de los diarios y sobre todo al tanto de lo que sucedía en el país. Y dentro de su casa, por lo que pudimos recolectar de las fotografías, tenía inclusive un gimnasio. Entonces, cuando uno ve el físico de León Toral, un muchacho sano, deportista, qué sé yo, dedicado tanto a su familia como a su trabajo, pero también muy caritativo, un hombre que se dice que era muy buen amigo. La prueba está que Luis Segura Vilchis, otro de los que murieron ejecutados por un posible atentado al presidente reelecto. Luis Segura Vilchi, su amigo, lo mataron y entonces, y no se diga a Pro, entre otros de sus amigos, lo cual lo fue acercando él a una decisión. Miembro, desde luego, también de la Liga Defensora de la Iglesia, o sea, un hombre muy activo en su zona para llevar a cabo esta defensa de la Iglesia. Y finalmente hay bastante literatura del momento de cómo tuvo la idea o el atrevimiento de llevar a cabo algo que jamás lo hubiéramos pensado de un muchacho como él, ¿sí? Bueno, se le ha atribuido mucho que fue consejos de la madre Conchita.
Ujú. La Madre Conchita, si ustedes quieren ver una conferencia muy interesante, los invito a que entren a nuestro sitio de internet y vean la Madre Conchita, porque un investigador de la UNAM realmente dio a conocer quién era la Madre Conchita, lo religioso que ella era de Querétaro, de las familias más acomodadas de Querétaro, una mujer culta, una mujer dedicada a lo suyo, que obviamente en medio de esta confusión que había en esos tiempos, pues claro que ella defendía a la iglesia y quizá por ahí escuchó León Toral que dijo la Madre Conchita, ojalá haya alguien que nos pueda liberar de todo esto. Por ahí se dice. Y que él empezó a fraguar la idea del asesinato, pidió una pistola eh, prestada. Dicen que también hizo prácticas con ella, porque él nunca había tomado un arma. Y eh, hizo un retiro espiritual pues como para llevar a cabo esa decisión, un retiro que finalmente lo llevó a venir aquí, al lado, por cierto, del centro de estudios, en un restaurante que se llamaba La Bombilla y que así se llama ahora la estación del Metrobús. Entró con la idea de llevar a cabo dibujos del presidente reelecto Obregón y entregárselo como un gusto personal, etcétera. Bueno, eh, hay también algunas interpretaciones que no he podido yo realmente confirmarlas, aunque ya tengo un documento supuestamente del estudio que se hizo al cadáver de Obregón. Cuando él saca la pistola, lo mata. Se dice también que varios de los que estaban, de los diputados que estaban en la comida, aprovecharon y le dispararon al cuerpo de Obregón. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Obviamente lo toman preso de inmediato, lo, lo, lo molestaron muchísimo para que hablara, prácticamente hay dibujos de él que hace cuando estaba en la cárcel de cómo lo torturaban, ¿verdad? Para que hablara. Se lleva un juicio que también está publicado, aquí tengo yo el libro, el completo, El jurado de León Toral y la Madre Conchita. Aquí está. Y aquí tenemos en el centro de estudios las memorias de la Madre Conchita, escritas por ella, que es muy interesante y que nos llevan a entender la figura de León Toral. Finalmente es acusado, después el juicio es totalmente a favor de que se le ejecute, que por cierto fue la última ejecución pública de aquí en México. Y a la Madre Conchita, que sin tener nada que ver, que también la llevaron al jurado, le dieron como castigo más de 20 años en las Islas Marías. Ujú. Por cierto, hay una anécdota muy interesante que cuando yo estaba estudiando el personaje hace muchos años, traté de ir a conocer la casa que había sido de la Madre Conchita, que curiosamente vivía en la avenida Álvaro Obregón, fíjense nada más, en una vivienda muy, muy, muy humilde, con varios departamentitos, y ya ella había muerto, pero me entrevisté a su vecina y me decía, mira, me decía, eso de que huele a flores aquí, el departamentito, y eso no es cierto, me dijo. Conchita fue una mujer que era muy dedicada a lo suyo. Dice que decía que su máximo martirio no había sido que la llevaran a las Islas Marías. Dijo que su máximo castigo había sido haberse casado con Castro Valda en las Islas Marías. Entre otras cosas, porque se dice que cuando salen de la prisión, Castro Valda la llevaba a dar conferencias por aquí y por allá, con la idea de ganar un poco de dinero y mantenerse, ¿verdad? Bueno, eh, el proceso duró mucho tiempo, pero finalmente fue ejecutado y quedó entonces con esa visión para los católicos, para los que pertenecían precisamente a la defensa de la iglesia y para el gobierno, ¿sí? Cuando se habla de mártires en la época de los cristeros, también hay que tomarlo con mucho cuidado.
¿verdad? Estos mártires fueron recientemente canonizados. Ujú. Algunos de ellos ni siquiera tuvieron que ver de alguna manera en la defensa directa. Y entonces esto pues obviamente nos da a entender que se abrieron nuevas heridas, que a mí lo que me llama mucho la atención, que este tema hasta el día de hoy desata muchas pasiones. Ujú. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque es el conflicto de la iglesia con el Estado. Hay muchas cosas que podemos nosotros poner como formas de enfrentamiento que se dio, pero sobre todo, a mi modo de ver, una de las causas más importantes del enfrentamiento fue precisamente la postura de la iglesia. Calles no cerró los templos, Calles cerró algunos templos, pero ¿qué fue la que la iglesia cerró los templos como una forma de protesta? Calles expulsó a cuanto sacerdote extranjero hubo y los deportó. Ujú. O sea, hay conflictos muy fuertes, pero hay que entender las dos posturas, ¿sí? Porque tanto la defensa del Estado como la defensa de la Iglesia, ¿sí? Una de las características de nuestro país es precisamente que primero es el Estado y después es la Iglesia, que nos da la libertad a los mexicanos, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido hay que tratar de entender esos momentos. La Iglesia, sobre todo la Santa Sede, tomó partido, ciertamente. Y recuerden ustedes que la reconciliación con el Estado mexicano fue hasta muy tardío en tiempos de López Portillo, cuando de alguna manera se restablecen las relaciones con la Santa Sede. Entonces, y para no pasarme del tiempo, León Toral es un individuo que habría que entenderlo en su momento. En su momento, tratar de ver ese conflicto, cómo está en él resumido, ¿sí? ¿Por qué se tomó la libertad de llevar a cabo el asesinato, ¿verdad? La represión que hubo por parte del gobierno y que finalmente, hasta el día de hoy, León Toral sigue siendo una figura muy respetada. Sí, estoy por leer las memorias de su madre. La madre murió de edad muy avanzada, hasta los 80 y tantos años, igual que el padre. Tengo noticia de que hicieron un viaje a Europa en los años 30, o sea que una familia que después se reacomodó, por decirlo de alguna manera, aunque durante mucho tiempo estuvo señalada, pero que fue una familia que salió. Y para concluir, aquí tuvimos la presentación de un libro hace algunos años que se llamó Los Cristeros sin Rifle, un libro que fueron memorias de un cristero urbano. Y estaba Esperanza de León. Y de repente, cuando hubo mucho conflicto de que si no, que si el asesinato, que si hubo un complot, recuerdo que Esperanza dijo, yo voy a tomar la palabra, dijo, porque mi papito nunca estuvo en complot, él actuó solo. Bueno, pues era la forma en que ella defendía a su padre, ¿verdad? Pero cómo despertaba estas pasiones que yo me di cuenta aquí, precisamente en el centro de estudios, en la presentación de este libro, de ese enfrentamiento que casi se dio nuevamente aquí en estos dos grupos. Yo los invito a que lean sobre todo lo que ya se ha publicado de León Toral para tratar de conocer la otra parte, sin perder de vista lo que era el Estado mexicano, para poder entenderlo, llegar a conclusiones y sobre todo lo que se busca cuando estamos hablando de estos temas es la reconciliación. No queremos tener un enfrentamiento entre la iglesia y el Estado, de ninguna manera. La historia lo que nos permite es la historiografía, sobre todo lo que nos permite es tomar conciencia y reconciliarnos con nuestro pasado, ¿sí? Para que no nos vengan con que Hernán Cortés todavía vino y acabó con los indios. No hay reconciliación en la historia de México, pero en la época contemporánea, en el siglo XX, podemos rescatar ambas partes y vivir sin conflictos en nuestra sociedad. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Manuel, por esta exposición, por ayudarnos a aproximarnos a esta complejidad humana que existe detrás de estos acontecimientos. Esta reflexión nos recuerda cómo decisiones personales, convicciones, tensiones éticas, dilemas que se presentan en ese contexto,
forman parte de esta comprensión histórica y el análisis formativo, ¿no? De todos estos procesos. Recordarles que si tienen alguna pregunta, comentario o reflexión, favor de ponerlos en el chat. Y a continuación, me da también mucho gusto presentar al, al padre doctor Luis Alfonso Orozco, legionario de Cristo. El padre Luis Alfonso es doctor en teología por la Universidad Regina Apostolorum de Roma, autor de diversas obras relacionadas con formación humana, virtudes e historia religiosa en México. Su participación estará centrada en el espíritu de los cristeros, la dimensión ética religiosa del conflicto, abordando motivaciones, convicciones, marco de sentido presente en sus protagonistas. Padre Luis, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy buenos días, gracias a todos por participar en este panel, en este centenario del inicio de la Guerra Cristera, pero también de nuestros mártires de Cristo Rey. El tema que yo quiero presentarles, el espíritu de los cristeros. Y para empezar, bueno, aclarar quiénes eran los cristeros. Los cristeros no eran revolucionarios, ni tampoco mucho menos bandoleros, asaltantes, que hubo muchos en ese tiempo, de antiguos revolucionarios que se desbandaban al perder su caudillo, como Pancho Villa, por ejemplo, y después cometieron infinidad de atropellos y crímenes contra el pueblo. Un caso emblemático es el de los bandoleros como Inés en Indio Chávez en Michoacán. Fueron efectos pésimos de la Revolución Mexicana. Entonces, en ese río revuelto que era México, que había muchas facciones revolucionarias, los cristeros, la cristiada no fue una revolución más. Ellos tomaron las armas para defender sus derechos humanos. Por tanto, tenían otro espíritu e ideales absolutamente superiores. Si tomaron las armas fue como último recurso que les quedó ante un gobierno totalitario y tirano, que fue concretamente el de Plutarco Elías Calles, intransigente a todo el tema religioso. Y quiero aclarar que en ese tiempo, hace un siglo, el 98% de la población mexicana eran católicos y practicantes. Entonces, la persecución religiosa no fue simplemente un conflicto entre el Estado y la Iglesia institución, fue entre el Estado tiránico y el pueblo, contra el pueblo católico mexicano, que eran el 98% de la población hace un siglo. El país no llegaba a 20 millones, pero la abrumadora mayoría, 98%, eran católicos y ese gobierno les prohibía ejercer sus derechos elementales. Los cristeros eran gente del pueblo, gente sencilla, honesta. Una buena parte eran campesinos, pero también jóvenes de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana o de otra unión o de otra asociación muy popular en Jalisco, la Unión Popular. ¿Qué espíritu los animaba? ¿Cuál era su motivación? Pues ante todo eso eran católicos, civiles, amantes de la patria y que al ver pisoteados sus derechos toman ese recurso de defenderse, ¿no? Tomar las armas. Ahora bien, no se admitía en sus filas a quien no tuviera la intención de luchar solamente por la defensa de la fe y no por otros motivos turbios. Y vuelvo a decir, era un río revuelto porque era la revolución, todavía ese ambiente revolucionario ambos. Por tanto, se hacía como una selección, una criba. ¿Por qué quieres venir tú? ¿Qué quieres, no? Quiero vengarme de mis enemigos, pues yo fui villista o yo fui carrancista, pues lo mío es estar en la bola. Pues no, era gente que quería defender la fe. Por ejemplo, tomando a los protagonistas que luego escribieron algunas obras magníficas, como el padre Ochoa, que en su seudónimo de Spectator fue el capellán de los cristeros de Colima. Y el padre Ochoa, Spectator, cuenta en su libro Los cristeros del volcán de Colima. No olvidemos que somos soldados de Cristo, gracia y honor que Él nos concede sin merecerlo, y que no podemos deshonrar la causa que defendemos
con ningún otro procedimiento indigno de cristianos. Cristo mismo nos ha reclutado para sus filas. El triunfo hemos de comprarlo con nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, nuestra sangre. A partir de ahora formamos una sola familia. El jefe y padre es Cristo Rey. María de Guadalupe es nuestra madre común. Todos de hoy en adelante somos hermanos. Entonces, esa era una de las motivaciones de las arengas que decían los jefes o los capellanes cuando contaban con ellos los cristeros. ¿Cómo mantenían vivo este espíritu los cristeros? Bien, las tropas cristeras que estaban dispersadas por todo el país, en esa época, como dijo la doctora Nora, pues no había WhatsApp, ¿no? Cómo se comunicaban, etcétera. En los núcleos que ellos iban formando en los diversos lugares, Colima, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, iban teniendo, sí, unas prescripciones, unas leyes, ¿no? Disponían, si podían, de sus propios capellanes. Cuando estaba el padre, el capellán, les celebraba la misa, tenían las confesiones de los cristeros, de sus familiares, y algunos de esos capellanes dejaron escritos sus memorias donde consignan ese espíritu, esa semblanza de aquellos hombres honestos, católicos, que eran firmes patriotas, hijos de México. Creo que el más famoso, y por el libro que dejó, es este padre Enrique de Jesús Ochoa, bajo el seudónimo de Spectator, como ya les dije, Los Cristeros del Volcán de Colima. Esa venerable editorial Jus, que desde los años 50 hasta su desaparición en los años 80, publicó muchas de las grandes y verdaderas historias de nuestro país, fuera pues de la historia oficial maniquea. Bueno, yo quiero hacer una aclaración también, ¿eh? Los sacerdotes no se mezclaron en los hechos de armas. Estamos hace un siglo, en los años 20, cuando estalló la cristiada, pero durante todo ese conflicto de la persecución, el país contaba con unos 3.800 sacerdotes, no llegaba a 4.000 en todo México. Y solamente 5 tomaron las armas, 5 excepciones. Yo lo digo no para justificar nada, solo para explicar. El más famoso de todos los sacerdotes que tomaron armas fue uno de Jalisco, el padre José Reyes Vega, que incluso aparece en la película La Cristiada del año 2012. Bien, importante esta aclaración. De 4.000 sacerdotes, solo 5 tomaron las armas y el padre Reyes Vega fue el más famoso. Los demás sacerdotes, pues, obedeciendo a los obispos, tomaron un perfil bajo, se ocultaron en las ciudades, muchos fueron exiliados, se quitaron el distintivo sacerdotal, y los que quisieron, por su propia responsabilidad, fungen como capellanes de los cristeros. Todos los días rezaban el rosario, eso estaba también prescrito por los jefes. Si no contaban con el sacerdote, rezaban colectivamente los cristeros el Santo Rosario. Aún en las circunstancias más difíciles y angustiosas, ni aún después de las fatigas de una batalla, con saldo de muertos, heridos, si no habían comido, se habían enfrentado ante un enemigo que era 10 o 20 veces superior en número. La cristiada militar fue una lucha entre David y Goliat. Los soldados federales siempre fueron superiores en una proporción así, de 1 a 10 más o menos. Ni aún en las cimas de las montañas, el frío, como digo, ¿verdad? Si hubieran comido o no, no dejaban de rezar el rosario. Y así lo consignan varios jefes, como por ejemplo también Jesús de Gollado Guízar, que fue el último jefe general cristero y que también dejó sus estupendas memorias, y otros. El que dirigía el rosario normalmente era el jefe. Los heridos contestaban donde podían, en su camilla, en su lecho de dolor, y los demás cristeros, pues los que podían, se arrodillaban, posando sus guaraches sobre ese terreno escabroso o húmedo, como fuera, ahí en los campamentos donde ellos vivían. También antes de enrolarse en, en un destacamento cristero, porque pues eran grupos, hasta que no entró el general Enrique Gorostieta, un militar de profesión que fue contratado por la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, pues a grupos de cristeros según sus regiones, Jalisco, el sur de Jalisco, Colima, Michoacán, etc. Y por ejemplo, en el sur de Jalisco y Colima, el jefe de ellos fue Jesús de Gollado Guízar, y redactó un juramento
que tenían que recitar cada cristero o cada postulante a ser cristero. Y miren, el juramento aquí se lo leo porque es realmente conmovedor. Yo, fulano de tal, prometo solemnemente, por mi palabra de hombre y por mi honor de caballero, y juro delante de Dios, juez supremo, que me tendrá en cuenta todos mis actos, y ante nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, patrona del Ejército Libertador, trabajar con todo entusiasmo por la noble causa de Dios y de la patria, y luchar hasta vencer o morir, adhiriéndome al plan del movimiento libertador. Juro también obediencia y subordinación a mis superiores y evitar todas las dificultades con mis hermanos en la lucha, olvidando rencores personales, a fin de obrar en todo de acuerdo para obtener el triunfo. Juro además que por ningún motivo o circunstancia revelaré algo que pueda comprometer a mis hermanos en la lucha, sino que prefiero morir antes que ser traidor a la santa causa. Prometo y juro finalmente por la salvación eterna de mi alma portarme como verdadero cristiano y no manchar la santa causa que defendemos con actos indignos. La santa causa que defendemos. Sepan ustedes, y muchos quizá lo saben, ellos no se llamaban a sí mismos cristeros, sino Ejército Libertador. Y dado el grito de combate y grito de al morir, viva Cristo Rey, fue de ahí que los soldados federales, sus enemigos, los empezaron a llamar los Cristos Reyes y luego abreviando los cristeros. Entonces, cristero es el nombre que le dan los federales a estos católicos mexicanos, que eran Guardia Nacional, Ejército Libertador, viva Cristo Rey. Entonces, por el grito de viva Cristo Rey. Sí. Vamos a acercarnos un poquito a un grupo de cristeros de esa época y siempre, como digo, tomando las memorias pues de los protagonistas. Jesús Degollado Guízar en sus memorias, uno de estos libros maravillosos y raros que pues a lo mejor solamente encuentras ahí en las librerías de Antiguo, ¿no? En la calle Madero, Donceles. En sus memorias cuenta Jesús Degollado. Los jefes de la División del Sur de Jalisco y Colima y Nayarit y Occidente de Michoacán acordaron lo siguiente. Primero, tributar un homenaje oficial público solemne al Sacratísimo Corazón de Jesús, ¿sí? Jefe del ejército. Segundo, no omitir por ningún motivo el rezo cotidiano y colectivo del Santo Rosario a Nuestra Señora la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Ven? Eso estaba prescrito y así mantenía ese espíritu. Tercero, siempre que sea posible, todos los jefes procuren que los soldados y oficiales cumplan oficialmente con los preceptos, oír la Santa Misa del domingo y la confesión y la comunión, siempre que sea posible. Y era cuando tenían al capellán, al sacerdote que se acercaba. Ahí interviene también, como dijo la doctora Ricalde, las brigadas femeninas que también hacían las veces de conducir al sacerdote al campamento cristero donde se requería su atención. Cuarto, asegurar la protección de Dios en los principales hechos de armas, procurando que el ejército se prepare por medio de la oración humilde y confiada. Quinto, al presentarse en los pueblos, rancherías, los soldados de la Guardia Nacional, que no era eso, es los cristeros, deben exigir rigurosa disciplina, moralidad y orden. Castigaban los jefes cristeros cualquier robo, cualquier ofensa a los pacíficos. La disciplina estaba muy, muy bien vigilada. Y así. Y sexto, los jefes deben tener presente que deben ser como segundos padres con sus soldados, a los que deben tratar con caridad, procurando una educación moral y religiosa, sabios consejos, etcétera, etcétera. Esas son las indicaciones que da Jesús Degollado Guízar. Por ejemplo, esto es del 25 de julio del 1928. La cristiada terminará abruptamente en el año 29. Entonces, esas disposiciones, ese espíritu, el rezo colectivo del rosario, por ejemplo, los sacramentos siempre que podían, era lo que los mantenía con una moral altísima, con un espíritu verdaderamente cristiano, porque pues esa era la motivación principal por la cual ellos luchaban. Y vuelvo a repetir, porque fue una lucha de defensa de derechos humanos elementales como la libertad religiosa, pero también la propia vida, defender la propia vida ante un agresor pues, que te quiere privar de la vida y de los derechos humanos elementales. El 80% de los soldados cristeros, que en su auge llegaron, según Meyer, llegó a tener casi 50,000 cristeros en armas ya en todo el país, antes de los arreglos. Bien. Por eso
el Estado, el Ejército Federal, no derrotó a los cristeros. Tampoco los cristeros pues iban a derrotar al gobierno federal y por eso esa lucha terminó de una manera abrupta, ¿no? Con los arreglos del 29, otro tema muy espinoso. Eran jóvenes entre 15, veintitantos años, los hombres maduros de 40 hacia adelante pues eran pocos y, y así se fueron sumando los soldados cristeros. Después de esos arreglos de junio del año 29, que ya no era Calles el presidente, sino Emilio Portes Gil, eh, la mayoría de ellos pues dejó las armas, volvió a sus rancherías, a sus terruños. Los oficiales, los jefes tuvieron que huir, la mayoría a Estados Unidos, o esconderse, porque los arreglos, el traidor fue el gobierno federal, ¿verdad? Empezó la cacería de jefes cristeros, pues para evitar cualquier otro levantamiento, ¿sí? Se habla de traición, sí la hubo, pero de parte del Ejecutivo Federal y de los caciques estatales, ¿no? En cada estado, pues también aprovechaban en estados de gobernadores furibundos como Tomás Garrido Canaval en Tabasco o Adalberto Tejeda en Veracruz o Quevedo en Rodrigo Quevedo en Chihuahua, donde quiera que podían, pues iban a la cacería ya de los jefes cristeros eh, indefensos, ya habían dejado las armas, etcétera. Un apunte más interesante, también sepan, el Papa Pío XI, que era el Papa en ese tiempo, bien informado de los sucesos de México, escribió varios documentos en favor de la Iglesia Católica y de los católicos mexicanos, Acerba Animi, entre otras, y cuando le dijeron que los cristeros, antes de morir, o un católico, fuera uno cristero, decía viva Cristo Rey, el Papa concedió indulgencia plenaria a esta jaculatoria, que pues fue vigente solamente durante ese tiempo, ¿no? De la persecución. Quiero cerrar esta reflexión con este testimonio. La carta de un humilde cristero de Santiago Vallacora, de Durango, se llamaba el señor Francisco Campos, una carta que él escribió a Jan Meyer, y dice un párrafo. El 31 de julio de 1926, unos hombres hicieron porque Dios nuestro Señor se ausentara de sus templos, de sus altares, de los hogares católicos. Pero otros hombres hicieron porque volviera otra vez. Estos hombres no vieron que el gobierno tenía muchísimos soldados, muchísimo armamento, muchísimo dinero para hacerle la guerra. Eso no lo vieron ellos. Lo que vieron fue defender a su Dios, a su religión, a su madre, que es la Santa Iglesia. Eso es lo que ellos vieron. A estos hombres no les importó dejar sus casas, sus padres, sus hijos, esposas, lo que tenían. Se fueron a los campos de batalla a buscar a Dios nuestro Señor. Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas son testigos, ya que aquellos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen de Guadalupe, viva México. Y los mismos lugares son testigos de que aquellos hombres regaron el suelo con su sangre. Y no contentos con eso, dieron sus mismas vidas para que Dios nuestro Señor volviera otra vez. Y viendo Dios que esos hombres de veras lo buscaban, se dignó venir otra vez a sus templos, hogares católicos, como lo estamos viendo ahorita, y encargó a los jóvenes de ahora que si en lo futuro se llega a ofrecer otra vez, que no olviden el ejemplo que nos dejaron nuestros antepasados. Francisco Campos, un campesino que fue cristero de Santiago Vallacora. Hay buena bibliografía sobre los cristeros y su espíritu. Recomiendo sobre todo las memorias, las de Jesús de Gollado Guízar, las del Padre Ochoa Espectacto, Los cristeros del volcán de Colima, las de José Gutiérrez, Mis recuerdos de la guerra cristera. Yo tengo una humilde aportación, El martirio en México durante la persecución religiosa y Héroes sin gloria. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Luis Alfonso, por esta presentación. Su participación sin duda nos ayuda a comprender cómo esas convicciones, la lealtad, la dimensión espiritual, el marco de sentido, pues forma parte también de esta experiencia, ¿no? Histórica. Sin duda, pues esta mirada nos aporta elementos importantes para esta reflexión en torno a la formación integral y pues agradecemos su tiempo y su presentación. Finalmente, me da también mucho gusto presentar al doctor eh,
Héctor Javier de la Torre Romo. El doctor Héctor es maestro en Historia del Pensamiento, licenciado en Filosofía, con más de 20 años de experiencia docente en áreas como filosofía, antropología, ética, filosofía social. Actualmente es catedrático en la Universidad de Anáhuac Mayab y ha desarrollado una amplia trayectoria en el ámbito de las humanidades y su reflexión historiográfica. Su participación abordará el tema de la historiografía de la cristiada, ayudándonos a comprender las distintas interpretaciones que se han construido alrededor de este acontecimiento histórico. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Muy buenos días a todos. Felicito a los anteriores panelistas por sus ideas, que realmente son muy ilustrativas y muy interesantes. Y bueno, efectivamente a mí me toca abundar sobre, pues, cómo se hace la historia o cómo se hace la historiografía en torno a este conflicto que es la Guerra Cristera, o la cristiada, que quizás sea el término más adecuado. Generalmente se dice que la historia la escriben los vencedores. Bueno, esta historia no la escriben los vencedores, esta historia la escriben los vencidos, por decirlo de alguna manera, porque si consideramos a los vencedores no quisieron escribir nada de esto, quisieron que estuviera olvidado. Es un conflicto de una gran magnitud que es verdaderamente una herida que sigue sin estar sana, porque estamos hablando de un conflicto que no solo implica la guerra, sino que es todo un cambio social que yo lo presento así como dos proyectos de nación que chocan. Yo estoy convencido que sigue siendo una herida, por eso es tan importante conocerlo. Les apuesto que mucha gente, siendo católica, no sabe qué es lo que pasó, no sabe qué sucedió. Y estamos hablando de los años 26 al 29. México, evidentemente, acaba de salir de la guerra de la Revolución, donde hubo más o menos 1 millón de muertos, no todos por la Revolución Mexicana, por el conflicto bélico, sino por una epidemia, la fiebre española, que también contrajo muchas muertes. Pero en concreto, en los años del 26, 27, el censo de población que se tenía en México era más o menos 14 millones de mexicanos. Hoy somos 130 millones de mexicanos, para que vean la dimensión. Y me gustaría hacer una comparación con la pandemia que acabamos de sufrir del COVID. Se calcula que murieron más o menos 200,000, 250,000 personas en la pandemia. Pues más o menos esa misma cantidad de gente murió en la Guerra Cristera en una población de 14 millones. Entonces, para que vean el porcentaje. Entonces, curioso que un acontecimiento tan brutal, tan tajante, tan determinante en la historia, casi esté olvidado. Estamos a 100 años, reitero, mucha gente no sabe qué pasó. ¿Por qué? Porque sistemáticamente se hizo un plan para que se olvide. La historia de México, vamos a decir, la historia oficial, siempre se nos ha presentado como una manera gloriosa donde los buenos le ganaron a los malos. Desde un pasado, vamos a decirlo, que nos lo presentan así, prehispánico, con culturas como los aztecas, de una manera maravillosa, y que vienen los malos españoles y los conquistaron. La colonia es un periodo que no merece mucha atención de la historia oficial, quizá nada más detenernos con Sor Juana Inés de la Cruz y ya. Pero luego viene la independencia, luego viene la reforma, luego viene la revolución, y así podemos continuar con episodios de la historia de México, donde siempre se nos presenta a través de la historia oficial, pues una especie de un pueblo unido, único, que va quitando a los malos de la historia. Pero una visión maniquea, sin lugar a dudas. Pero en el caso del problema cristero, ni siquiera hay la visión maniquea, hay la intención oficial a través de la educación pública, a través de la cultura, de que ni siquiera se mencione la guerra cristera. El padre Orozco mencionaba
atinadamente muchos textos, pero esos textos tienen una divulgación muy pequeña, un tiraje muy pequeño. Pero entonces, ¿cómo saber de la cristiada? ¿Cómo podemos documentarnos de la cristiada? Pues para eso tendríamos que remitirnos a un historiador ya citado por algunos de los panelistas, que es Jan Meyer. Y de él quiero hablar y por qué es tan importante. Jan Meyer es un historiador, vive, está nacionalizado mexicano, se casó con una mexicana, vive ya en México, es de origen francés, y él quería hacer una tesis doctoral sobre las revoluciones del siglo XX, considerando su tesis o la idea central de la tesis de que todos los movimientos revolucionarios del siglo XX eran de corte socialista. Y le llamó mucho la atención porque en un viaje que tuvo a México, la Revolución Mexicana. Y entonces él quiso hacer una tesis de una idea de revolución socialista, pero tomando como pretexto a Emiliano Zapata. Sin embargo, conoció a un sacerdote llamado Jorge López Moctezuma, que le dijo: no, no escriba de Zapata se ha escrito mucho, escriba de algo de lo que nadie ha escrito y que nadie ha investigado, que es el movimiento cristero o la llamada guerra cristera. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es la cristiada y otra cosa es el conflicto armado. Esa es una precisión que precisamente Jan Meyer va a aclarar en sus escritos. Entonces, Jan Meyer se anima a investigar sobre este conflicto, se viene a México, consigue una beca, incluso una beca pagada por el gobierno de México. Es finales de los años 60, se viene a México y se da cuenta que no hay nada. No hay dónde estudiar, va al Archivo General de la Nación, no hay registros, a lo mucho por ahí se decía que una revuelta fanática, que un conflicto simplemente entre la iglesia y el Estado y que unos fanáticos ahí, no había propiamente material donde hacer una historia, una historiografía de este conflicto. Entonces, un poco desesperado y un poco a la deriva, por cierta recomendación de otro gran historiador, Luis González y González, le recomienda que cambie su metodología de hacer historia. Tradicionalmente la historia pues, se hace a través de documentos, a través de monumentos, a través de lo oficial, vamos a decirlo así, pero aquí no hay nada oficial. Y entonces la recomendación que le hace Luis González y González es que haga la microhistoria, que es una técnica que desde mi punto de vista a veces tiene más valor, porque es una técnica que consiste en tratar de rescatar el testimonio de los que realmente vivieron los acontecimientos. Digo, es muy difícil hacer historia sacando el testimonio de los que les tocó vivir la época de Roma o la época del Renacimiento. Ahí solamente tendríamos que irnos a documentos, pero todavía en los años 60, 70 había mucha gente viva que había participado, que había sido testigo presencial pues de este conflicto llamado cristero. Y entonces él, buscando esa viva voz, esa microhistoria, ese directamente conocer al testigo presencial, entra en contacto con otro sacerdote, Nicolás Valdés, quien tenía una gran cantidad de cassettes, de entrevistas de gente que participó en la guerra. Y recorriendo prácticamente todo el territorio en donde se llevó a cabo el conflicto, que es Jalisco, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, sobre todo esta parte, sobre todo los altos de Jalisco, en el norte de Jalisco, fue como entrevistando a la gente, entrevistando a los que participaron de un lado y del otro. Y entonces fue armando una historia que termina publicándose en 3 tomos que van a ser publicados en una editorial que me parece que ya no existe, que se llama Siglo XXI. Era una editorial auspiciada por el gobierno y que irónicamente tenía puras publicaciones de corte socialista. Al principio tuvo un conflicto porque él tenía un acuerdo preestablecido de que le iban a publicar su investigación
Pero cuando vieron el estilo de lo que estaba él concluyendo, de lo que él había investigado, que obviamente era destacar este conflicto y dar como una visión objetiva de ese espíritu que bien se mencionaba, que lo mencionaba el padre Orozco, de lo que era ser cristero. Al principio la editorial no le quiso publicar su escrito, pero termina él apelando a abogados y ceden y le publican. Y a raíz de eso se puede decir que ya hay una historiografía, la había y sigue habiéndola, pero no tenía esa divulgación y esa propagación que va a tener a raíz de la publicación de los 3 tomos de la guerra, del conflicto cristero de editorial siglo XXI. Ya después hubo reediciones, hay una edición de Clio muy buena que vale la pena por las fotografías que logró recolectar Jan Meyer. Pero yo hacía la diferencia, que sigo a Jan Meyer en este sentido, de por qué no todo es la guerra cristera, porque él logra distinguir como 3 escenarios, 3 pistas, 3 áreas en los que se dio este conflicto. Todo se debería de llamar la cristiada, pero una cosa era el conflicto del Estado con la Iglesia a través de estas leyes totalmente pues absurdas de Plutarco Elías Calles, donde prácticamente la figura del ministro de culto, entiéndase sacerdote, no era visto como ciudadano, además de la apropiación de todas las propiedades de la Iglesia, todos estos conflictos que tenían un carácter sí legal, sobre todo en el artículo 130, y estas llamadas leyes de calles. Ese era un escenario, el conflicto de, oye, a ver, espérate, estas leyes, ¿cómo las saneamos? Incluso hubo un grupo de abogados que intentaron hacer esto, de cómo limar esas leyes, corregir esas leyes. Otro escenario era la sociedad civil y otro escenario era el conflicto armado. Yo creo que era una guerra, fue una guerra que nadie quiso, nadie quería propiamente la guerra, fue una guerra que nadie esperaba, pero fue muy espontánea esa guerra. Fue, pues eso, como se decía, el espíritu del cristero que no estaba buscando dinero, no estaba buscando una paga. Muy atinadamente se hizo la diferencia con lo que fue la revolución, donde era la bola, vámonos a la bola. ¿Y qué era la bola? Pues vamos a saquear una hacienda y a ver cuánto dinero conseguimos o vamos a luchar por el poder. No, la guerra cristiana no es por eso, es un verdadero espíritu de mi libertad de creencia. Pero también hay un escenario que me gustaría destacar, donde hay figuras verdaderamente maravillosas, que es el escenario de la sociedad civil, donde, como se apuntaba cuando se hablaba de la participación de las mujeres, tuvo mucho que ver la clase media y la clase alta, porque su forma de enfrentar este conflicto no fue a través de armas, no fue a través de rifles, no fue a través del conflicto armado, sino a través de organizaciones como el ACJM, que se mencionaba muy bien ahí, de boicots, de, por ejemplo, no comprar nada que no fuera necesario y hacer gestiones de verdadera denuncia de la injusticia que se estaba viviendo. Y ahí me gustaría destacar un personaje importantísimo que yo creo que todos los mexicanos deberíamos tener orgullo de él, que es Anacleto González Flores. Anacleto González Flores, como líder de la ACJM en Jalisco, él se oponía abiertamente al conflicto armado. Él decía, no podemos defender a Cristo y matar al enemigo, no podemos hacer esto, ¿sí? Y entonces estaba en ese dilema de si se apoya lo armado o no se apoya lo armado, cuando pues la policía de Jalisco, si no estoy equivocado, el gobernador era Guadalupe Zuno, cierto detalle, Guadalupe Zuno es el suegro de Luis Echeverría, lo toman prisionero, le inventan un delito que había secuestrado a unos turistas estadounidenses y lo torturan de una manera cruenta, de una manera terrible, de una manera injusta y terminan asesinándolo. Él era pacifista, él era verdaderamente promotor de la paz. De, la paz no es
no es la no violencia, la paz es justicia social, la paz es el bien común, la paz son los derechos humanos, la paz es respetar la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, Anacleto González Flores creo que es un personaje que merece ser rescatado, que merece ser conocido, que merece ser divulgado. Y bueno, la verdad es que el tiempo nos está comiendo. Yo simplemente me gustaría hacer algunas acotaciones finales. Creo que es un periodo de la historia que hay que conocer. Creo que cualquier católico mexicano está obligado a conocer qué pasó, porque creo que es una herida que todavía no sana. Creo que todavía hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar, hay mucho que conocer. Sí es verdad que levanta pasiones, sí es verdad que nos podemos inclinar por ciertas preferencias, pero precisamente una lectura como la de Jean Meyer, con una gran objetividad y viendo desde afuera el conflicto, nos da mucha luz y nos da sobre todo una verdad histórica. Y bueno, pues esa sería mi aportación, esa sería mi intervención y pues muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias, Héctor, por esta reflexión. Gracias también por pues por proponer este tema y desde el grupo convocar. Gracias también a la doctora Nora, que nos apoyó invitando a estos dos excelentes panelistas, el doctor Manuel, el padre Luis. Eh, y pues ahora abrimos un breve espacio para comentarios, preguntas, diálogo entre los participantes. Aquí tenemos algunas preguntas. Eh, Waldo nos pregunta, ¿cómo recuperar esta memoria para nuestros jóvenes? ¿Cómo ser cristiano hoy? Eh, Uriel también nos presenta esta pregunta, ¿cómo encontrar el fino y necesario punto medio entre la legítima defensa de las convicciones religiosas y el conflicto violento que puede transgredir el mensaje original? Eh, entonces, con estas dos preguntas, si quieres después, Adriana, eh, si alguno de nuestros panelistas quisiera responder. Bueno, si me permites, sobre esta última pregunta, eh, a ver, creo que ahora el combate es más sutil. Y aunque sí fue muy violento el ataque del gobierno al cristianismo, al catolicismo en concreto, no solo a la iglesia, sino, bueno, a la iglesia en todo lo que implica que somos todos los bautizados, pero ahora hay un ataque muy sutil. Ahora a través de cierta educación, de ciertos desvalores, de cierto tergiversar verdades, creo que los católicos de ahora tenemos que hacer otra cristiada, quizá no tomar las armas, evidentemente, pero sí a través de divulgar la verdad, de tener una razón abierta, vamos a usar el término, de por qué de alguna forma se sigue atacando al catolicismo, se sigue teniendo como de una manera muy sutil querer descristianizar a México. Y creo que entonces todavía la lucha sigue. Quizá no hay que tomar las armas y gritar viva Cristo Rey antes de morir, pero sí es verdad que creo que es una obligación. Y esto también nos invita a tener que leer, a tener que conocer y a tener que divulgar todo esto. Muchas gracias, Héctor. Padre, Luis, adelante. Gracias. Desde Manuel. ¿cómo explicarlo sobre todo a los jóvenes, a las nuevas generaciones? Desde la verdad histórica, la verdad nos hace libres y presentarlo también como fue la cristiada, un movimiento de defensa de los derechos humanos elementales. Y a la otra pregunta, la justificación de las armas. También hay que decir que incluso el catecismo de la Iglesia, no recuerdo mismo el número, dice que la defensa es hasta una obligación. Un Estado tiene un ejército para defenderse de un posible agresor. Cuando a ti también alguien te agrede, te quiere robar o te quiera herir o matar, lo mínimo que puede hacer es defenderte. Entonces, yo insisto, no fue un movimiento revolucionario
de esa bola de que estaba el país, revoluciones por aquí y por allá, sino un movimiento de defensa, de autodefensa de los derechos humanos básicos, la vida y la libertad religiosa. Gracias, padre. Manuel, adelante. Muchas gracias. Ya ante esta pregunta, yo diría, hasta hace poco los archivos se abrieron, ¿sí? Y ahora hay muchas formas de poder, tanto los gubernamentales como los privados, muchos archivos. ¿Para qué? Para llegar lo más posible a una comprensión del momento. No estamos proponiendo una historia maniquea, los buenos contra los malos, porque eso sería volver nuevamente a abrir heridas. Yo creo que la forma es estudiando, interpretando y sobre todo tratar de reconciliarnos con nuestro pasado. Las armas no se permiten. Cuando se ponen las armas es guerra y la guerra no le conviene a nadie. Así que yo diría, busquemos la reconciliación. ¿Cómo? Estudiando, interpretando y transmitiéndoselo a los jóvenes. Gracias, padre Luis, Manuel. Adriana, ¿tienes una pregunta? Adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a todos los ponentes. Un tema que me parece interesantísimo. Yo tengo mucha familia en Tabasco y yo crecí escuchando historias de la guerra cristera en Tabasco, de cómo se escondían para rezar, de cómo cerraban iglesias e incluso cosas tan curiosas como que las personas dejaron de decir adiós y empezaron a decir adiós. En Tabasco, hoy por hoy, muchas personas se despiden así, adiós. Bueno, no sé qué tanto sea de cierto que esto vino de ese periodo, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto la guerra cristera transformó esta identidad cultural y religiosa de muchas regiones de nuestro país? ¿Cuál fue como esa influencia y pues cómo lo vivimos hoy en día? ¿Cuál es la herencia que nos queda cultural, religiosa, política y socialmente? Padre Luis, adelante. Eh, Brevemente, aclarar que la guerra cristera fue un periodo muy reducido, 26-29. Un periodo muchísimo más amplio fue la persecución religiosa, que realmente terminó hasta con el fin del cardenismo. Y justamente Tabasco, con su gobernador terrible, Tomás Garrido Canaval, pues se constituyó como uno de los peores perseguidores. Si les interesa, está este libro de Graham Greene, The Power and the Glory, El Poder y la Gloria. Había ingleses en Tabasco y como Graham Greene ve justamente esa persecución. Entonces, la persecución fue mucho más amplia y Tabasco fue de los, Tabasco, Veracruz, Chihuahua y otros lugares, según el gobernador estatal. Y una nota bien interesante, hace un mes di esta charla a los adoradores de la adoración nocturna mexicana y me decían, los dos estados de México donde hay más adoración nocturna son Jalisco y Tabasco. En Tabasco ahí se reconstruyó el tejido religioso espiritual, por ejemplo, gracias a la adoración nocturna. Entonces, esa es una respuesta, ¿no? Gracias. Héctor, adelante. Sí, bueno, coincido efectivamente que la figura de Garrido Canavales es terrible para que en Tabasco se intentara, porque esa era la intención de Garrido Canavales, eliminar por completo el catolicismo a través de sus brigadas de camisas rojas, de camisas que tenían con los jóvenes que querían eliminar por completo. Y es verdad que hay una persecución cuando se deponen las armas. El acuerdo es que precisamente a los que deponían las armas se les iba a dar una especie como de condonación, vamos a decirlo así, cosa que el gobierno traiciona. Y a ese periodo también se le conoce como el rescoldo, ¿sí? Es como una post-cristiada, que es un periodo de masacre. Lo que pasa es que ya no hay de alguna manera una oficialidad, todo en la clandestinidad. Ahora, ¿qué consecuencias hay? Bueno, hay consecuencias, efectivamente, lo que se mencionaba de la adoración nocturna como movimientos que mantienen esa fe, pero también hubo consecuencias negativas porque el mismo cardenismo, aunque son años después, pues hace todo un plan de a través de la educación, de la Secretaría de Educación Pública, pues
mitigar el catolicismo. Entonces, el católico tiene que fortalecerse de alguna manera por otras vías y no en la oficialidad. Entonces, pues sí hay consecuencias, sí es verdad que es algo que se tiene que estar manteniendo, no debe quedarse en el olvido y debe procurarse su conocimiento. Muchas gracias. Pues creo que por aquí también Alberto Patiño nos está recomendando algunos libros. Mm. Y pues bueno, muchas felicitaciones de varios de los participantes, del público. Eh, Waldo pregunta de qué tanto fue pasiva la intervención de la iglesia en el claro, chat. ya, sí es cierto. ¿Qué tanto es real que fue pasiva la jerarquía de la iglesia? Padre Luis, adelante. Lo dijo el doctor Héctor de la Torre. Esa guerra sorprendió a propios extraños. La iglesia jerarquía nunca promovió la cristiada tomar las armas. El gobierno Calles estaba muy seguro de que no lo iban a hacer. Por tanto, también tomando en cuenta que había unos 15 obispos en todo el país hace un siglo, con 16 millones de habitantes, unos 15 obispos, muchos de ellos ya habían estado, ya eran, Calles los había expulsado, estaban exiliados. Entonces, sí hubo algunos favorables abiertamente, dos o tres, no me vienen ahora mismo los nombres, más aguerridos, ¿no? Pero la mayoría del episcopado mexicano, muy prudente, dice, por eso los sacerdotes no tomen las armas para nada, la suspensión del culto público, etcétera. Es un movimiento cívico. Y digo, el ataque del gobierno solamente, no fue tanto a la iglesia institución, jerarquía, sino al pueblo mexicano, que era inmensamente católico, y por tanto, eso fue lo que ocurrió. Es la historia, ¿no? Las interpretaciones tenemos que hacerlas siempre con mucho cuidado y desde la verdad, porque no hay buenos y malos simplemente, ¿no? No es un conflicto entre el Estado y la iglesia institución, es entre un gobierno totalitario y un pueblo católico que era México en ese tiempo. Ay, Muchas gracias, Padre Manuel, adelante. oye, yo quisiera nada más reflexionar. En Francia, en el año de 1905 se dio el laicismo. ¿Qué fue eso? El entendimiento entre las dos instituciones. Aquí en México no sucedió eso, ¿sí? Aquí, tanto de un lado como del otro, fueron intransigentes y por eso se llevó a cabo el enfrentamiento. Hay que acabar con ese mito, no porque decía, ay, no, la iglesia es lo mejor, es que nada, aquí lo que buscaba el Estado era precisamente primero el Estado y luego a la iglesia, que es lo que hace más sano a una sociedad. Cuando hay un Estado que respeta el Estado de Derecho y la opinión y la democracia. Nuestro país en ese tiempo no había democracia realmente, no estaba educado. Usted dice Francia y otros países europeos eran muchísimo más avanzados que nosotros como democracias como tales. Y diría también, para sanar esta herida, pues la ignorancia es la que mantiene también una herida abierta. Entonces, en la medida que conozcamos, informamos atentamente, pacíficamente, esta herida de la ignorancia pues se puede ir sanando, sobre todo en las nuevas generaciones. Gracias, Héctor, adelante. Eh, eh, Voy a diferir un poquito con lo que dice el doctor Manuel. Estoy de acuerdo si hay una voluntad de generar una sociedad de bien común. Eso sería un buen laicismo. Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso estaría perfecto. Pero concretamente las leyes de calles, la Constitución del 17 y el gobierno que estaba en turno, que es el triunfador de la Revolución Mexicana, no era un gobierno que quería un acuerdo, ni que quería una relación, una iglesia-estado sana, ni un estado laico, vamos a decirlo, moderado o civilizado. Realmente era un ataque directo. Y era un ataque directo no solo a la iglesia católica, sino a todas aquellas asociaciones y a todas aquellas sociedades que buscaban una alternativa de vías diferentes a la oficialidad. Recordemos que está fresca, aunque era del siglo XIX, pero está fresca en su conocimiento la Rerum Novarum, la encíclica papal que habla de la doctrina social, de cómo debe ser una sociedad, donde incluso hay propuestas de sindicatos
¿sí? Mucha gente cree que es una propuesta socialista. No, es papal la propuesta de hacer sindicatos para proteger a los trabajadores. Y eso estaba en la sociedad mexicana y había muchas asociaciones que querían promover hecho. De hecho, había una constitución política propuesta, pero, perdón, pero el señor Obregón, el señor Calles y ese gobierno no querían una bien común social, querían realmente un ataque, porque no solo fue contra la iglesia, la cantidad de muertos que incluso se colgaban, hay fotografías a lo largo de las vías del tren, eso no es un laicismo, no es un estado laico, es un estado totalitario. Además, también, perdón que me meta en esto, se acababa de renovar el ejército, es decir, se acababan de comprar armas, aviones, tanques, ametralladoras, se usaron contra la población civil, se estrenaron, se hicieron pruebas para ver si funcionaban con la sociedad civil, ¿sí? Entonces no es un acuerdo de la iglesia y el Estado, fue un ataque de un gobierno tiránico a un proyecto, a una manera de ver la nación. Manuel, adelante, sí. Nada más para concluir, uno tiene que estudiar, profundizar el por qué, cuál es la razón, por qué se dio el conflicto, porque es muy fácil decir, sí, la iglesia y el Estado se enfrentan, sí, sí, pero ¿cuáles son las razones de base? ¿Sí? Para llegar a conclusiones más amplias. Y repito, entender el pasado. No se trata de que los buenos y los malos y tomar partido. Tenemos que entender el pasado. Así es de que yo los felicito por este panel porque nos escuchamos unos a otros, no con la idea de enfrentarnos, sino con la idea de dar razones y entender el pasado, porque así como nos pasa a nivel personal, tenemos que entender nuestro pasado para poder avanzar. No hay una revisión del pasado, nos quedamos con la historia oral, con lo que se dice y se dice, y eso no puede ser. Hay que ver las nuevas investigaciones. Muchas gracias a nuestros ponentes. Sin duda, pues este espacio nos ha permitido identificar para fines de la línea de investigación de este grupo, que es la formación integral, pues una serie de valores, de principios, ¿no? Que sin duda contribuyen a este modelo de formación integral. La lealtad, la convicción, la valentía, la audacia, el factor decisional, el compromiso, la pasión, sin duda son la paz, la justicia social, ¿no? El bien común. Sin duda, todos estos elementos están inmersos y presentes en este acontecimiento histórico, y que sin duda pues, nos deja nuevamente grandes preguntas de qué aprendimos de toda esta historia y qué enfoque le podemos dar de cara a este grupo, a la formación integral de nuestros alumnos. Pues sin más, yo agradezco mucho a nuestros panelistas, a todos los participantes, por su generosidad, su tiempo, la profundidad de estas reflexiones. Eh, Sin duda, les digo, este diálogo nos permitió aproximarnos a un tema clave de nuestro país, a reflexiones éticas, formativas, y que favorecen, ¿no? La reflexión crítica propia de un grupo de investigación. Esperemos que este espacio pues continúe generando preguntas, reflexión y productos de investigación en torno a la formación integral. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas Muchas gracias. gracias, Muchas gracias. gracias. Y ya no solo quiero yo apuntar una cosa que si no rescatamos la historia de la mujer nos perdemos la mitad de la realidad. Entonces, sí, es lo único que quiero decir. Claro. Muchas gracias, doctora Nora. Gracias a todos. Increíble, Gracias. Nora. Tu visión de la mujer, pues es que claro, era la que podía hacerlo cuando era ignorada para todo lo demás. Muy bien, sí, claro. Ujú. Muy bien, muchas Bueno, pues gracias. Nos Muchas vemos. Gracias, Juan. felicitaciones en Gracias el por invitarnos. Gracias a todos. Doctora Recalde,
quizá le faltó hablar de una mujer muy interesante que es Gertrudis Lasaga, que era Tulita, la esposa del general Gorostieta, que ella justamente lo anima a que acepte el cargo. ¿Sí? Es una mujer muy interesante. Hay muchas, pero pues por Sí, cuestión de sí, no, 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 tiempo no, no. no pude Sí, mencionarlas. Sí, Tulita, sí, es una sí, la mujer conozco, la conozco. muy Sí. importante. Gorostieta merece un panel especial, ¿eh? Gorostieta es otro caso, exacto, Es otro exacto. caso muy Gorostieta es interesante, otro ¿eh? caso. Muy ¿Han, interesante. ¿Han escuchado hablar del siete filos? ¿Del qué? ¿El siete filos? ¿Del siete filos? No. No. Era el papá de David Alfaro Siqueiros. Ah, ok. Ah, ya. Eh, yo soy sobrino nieto de Alfaro Siqueiros. Ah, Ah, Y mire, ya. Y por qué el siete filos? el siete filos era un matón de cristeros. No, pues lo Ay, heredó Siqueiros, ¿eh? Porque era sí. Era tremendo. un Bueno, matón, o sea, y es un personaje en Chihuahua, sí, eh, pero que era contratado, ¿no? Era contratado un matón, ¿no? Un Que sicario. entonces, qué esa es otra historia interesante, ¿eh? interesante Qué bueno, a revisar. interesante. ya que estamos descarándonos, el Santo Toribio Romo es mi tío. Sí, sí. Sí, entonces, bueno, era primo de mi abuelo, Toribio Romo. Ah, qué interesante, ¿eh? Entonces, por ahí hay algo. Sí, pero Las bueno. Había uno que microhistorias. le llamaban el 14 que mató a 14 14 soldados él solo. Entonces le llamaban el 14. Ay, ay, qué interesante, ¿eh? Pero Ah, bueno, ya. muy bien. Bueno, Pues muchas gracias. Gracias. hasta Ahora luego, sí. muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, gracias. Bye, Bye. bye. Nos vemos, Juan Manuel. Un Que estén gusto. bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta pronto, Buenísimo. ¿eh? Hasta pronto. Nos vemos. Un gusto.